En el corazón de Jerusalén, donde la historia y la fe se entrelazan, un misterio sin precedentes ha surgido. Bajo la sagrada cúpula de la roca, se ha revelado un enigma que desafía la lógica, la ciencia y la fe. Serpientes emergiendo de las profundidades, simbolismo profundo y señales que algunos creen presagiar el final de los tiempos. ¿Es este un mensaje divino, una advertencia para la humanidad o el comienzo de una transformación espiritual global? Acompáñanos en este viaje por la historia, la profecía y el misterio, mientras desentrañamos el significado detrás de estas señales en uno de los lugares más sagrados de la tierra. En el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, en el santuario más venerado, un evento místico ha sacudido al mundo entero. Lo que los religiosos descubrieron bajo el santuario dejó a todos atónitos y conmocionados. Durante siglos, una criatura enigmática y encriptada había permanecido oculta bajo el santuario sagrado. Su existencia era un misterio que desafiaba toda explicación lógica. ¿Cómo podía haber sobrevivido allí durante tanto tiempo? ¿Y por qué, de repente, decidió revelarse ante el mundo? Este fenómeno, inexplicable hasta ahora, ha planteado una serie de preguntas profundas y trascendentales. ¿Es esta la obra de Dios? ¿Un mensaje divino que anuncia el inminente fin de los tiempos? ¿O es un presagio de un cambio insondable en el curso de la historia humana? Los creyentes y curiosos de todo el mundo están siendo invitados a presenciar este intrigante evento hasta su desenlace. En el lugar más sagrado de 3 religiones principales, incluyendo el cristianismo, el islam y el judaísmo, la cúpula de la roca corona el monte del templo en la antigua ciudad de Jerusalén, Israel. Es un símbolo de la unidad entre las religiones, un lugar donde la diversidad trasciende su presencia física. Sin embargo, la paz y la serenidad que normalmente caracterizan este lugar han sido abruptamente interrumpidas. En medio de los rituales sagrados y las oraciones, serpientes han emergido desde las profundidades del templo, sumiendo la escena en el caos y el pánico. La yuxtaposición entre lo sagrado y lo profano, la espiritualidad y el peligro, ha creado una atmósfera de auténtico terror y alarma entre los presentes. El simbolismo de las serpientes, omnipresentes en la Biblia y el Corán, añade un elemento adicional de misterio a este fenómeno. ¿Qué representan las serpientes en estas escrituras? ¿Es esta una señal divina o una advertencia? La serpiente, con su ausencia de extremidades y su capacidad para inyectar veneno, conlleva significados profundos relacionados con la muerte, la destrucción y el mal. A medida que los expertos religiosos y los investigadores intentan descifrar este enigma, la humanidad se encuentra frente a un evento que desafía la comprensión y agita las creencias más arraigadas. En un lugar donde la paz y la espiritualidad siempre habían prevalecido, un oscuro secreto se ha revelado, recordándonos que incluso en los lugares más sagrados, lo inesperado y lo misterioso pueden alterar el curso de la historia y la fe de millones. Las complejidades del simbolismo de la serpiente son innegables, desde su representación en Génesis como el engañoso Satanás, hasta su transformación en una metáfora de la curación y la renovación en las enseñanzas de Jesús. Esta dualidad en su significado se refleja en las escrituras y en las creencias religiosas a lo largo de la historia. El relato en Génesis capítulo 3, donde Satanás se presenta como una serpiente engañando a Adán y Eva, es un ejemplo paradigmático de cómo la serpiente ha sido utilizada como un símbolo de engaño y malicia en la tradición cristiana. Pero como mencionaste, en Apocalipsis se le describe como una serpiente antigua que será derrotada por Jesucristo, lo que representa la victoria del bien sobre el mal. Sin embargo, en el contexto de la fe cristiana, la serpiente también adquiere un significado más positivo, como un símbolo de curación y renovación, especialmente a través de su capacidad de mudar la piel. Esta transformación se convierte en una metáfora poderosa de la renovación espiritual y la resurrección. La inminente llegada de la guerra entre Jesucristo y Satanás, que mencionaste, lleva consigo el peso del conflicto espiritual y la necesidad de la participación activa de los creyentes. Alentados por su fe, se les insta a contribuir a esta lucha, simbólicamente eliminando las serpientes ocultas bajo el santo santuario. Este acto simbólico
representa el esfuerzo colectivo para aliviar las cargas sobre los hombros de Dios, un llamado a la responsabilidad y a la participación activa en la guerra espiritual. Así, en medio de la conmoción y el misterio que rodea al evento en el santuario sagrado de Jerusalén, se teje un tapiz de significados y creencias profundas que desafían la comprensión humana y llaman a la acción y la reflexión de los fieles en todo el mundo. ¿Será esta la señal de tiempos oscuros por venir, o un recordatorio de la eterna lucha entre el bien y el mal que requiere nuestra participación activa? La respuesta aún está por descubrirse. El panorama espiritual y las profecías que rodean a estos eventos y figuras religiosas son sin duda intrigantes y llenos de misterio. La aparición de la serpiente en lugares sagrados como la Meca y Jerusalén plantea preguntas profundas sobre el significado y el simbolismo que se oculta detrás de estos fenómenos. El llamado a la unión entre las religiones, como el cristianismo, el islam y el judaísmo, es un tema recurrente en muchas profecías y creencias religiosas. La aparición de signos y señales en lugares sagrados puede interpretarse como un llamado a la unidad y la colaboración en un momento en que el mundo enfrenta desafíos desconocidos. La advertencia sobre el anticristo y su eventual dominio es una creencia que ha perdurado a lo largo de la historia cristiana. Se cree que el anticristo será un líder adversario y opuesto a Cristo y que gobernará de manera opresiva antes del juicio final. Las advertencias sobre falsos profetas y maestros engañosos también son comunes en las tradiciones religiosas, y la identificación de figuras contemporáneas como posibles candidatos para estos roles genera debate y especulación. La figura del rabino Shlomo Yehuda y su impacto en diversas comunidades y creencias es un ejemplo de cómo las interpretaciones pueden variar ampliamente en diferentes grupos religiosos. La idea de un líder carismático que sea considerado por algunos como Elías o el Mesías y por otros como un falso profeta es un tema recurrente en las profecías y creencias religiosas. Estos eventos y creencias plantean preguntas profundas sobre la espiritualidad, la fe y la interpretación de las señales divinas. Cada persona y comunidad religiosa puede tener su propia perspectiva y comprensión de estos temas, y su significado puede seguir siendo objeto de debate y reflexión en el futuro. Es interesante observar cómo las interpretaciones de las figuras mesiánicas y anticrísticas varían según las creencias y las tradiciones religiosas. En el caso de la figura del Mesías, como mencionaste, es cierto que no todos los judíos creen que ciertas figuras contemporáneas sean el Mesías, ya que hay criterios específicos en la tradición judía que deben cumplirse para considerar a alguien como tal. Esta divergencia de opiniones es común en muchas religiones y demuestra cómo las creencias religiosas pueden ser interpretadas de diferentes maneras por diferentes grupos dentro de una misma tradición. La idea del anticristo, como la conocemos en la tradición cristiana, tiene sus raíces en las escrituras hebreas, especialmente en el libro de Daniel, donde se hace referencia a un perseguidor final. A lo largo de la historia, esta idea se ha aplicado a diferentes figuras y líderes en diferentes momentos, lo que refleja cómo las profecías religiosas pueden ser interpretadas en el contexto de su tiempo. Las primeras epístolas de Juan, el Apocalipsis y la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses son textos que han contribuido a la creencia en el anticristo en la tradición cristiana. Aunque estos textos no utilizan el término anticristo de manera explícita, se refieren a la aparición de un perseguidor venidero y señalan la importancia de estar alerta ante esta figura. La distinción entre el anticristo y los muchos anticristos es interesante y muestra cómo los primeros cristianos podían ver la persecución y la oposición a su fe como un fenómeno tanto presente como futuro. Esto les permitía denunciar a quienes se oponían a su fe como anticristos, sin necesidad de identificar a un solo individuo como el anticristo. Estas creencias y profecías religiosas son parte integral de la fe de muchas personas y comunidades, y las interpretaciones pueden variar ampliamente. Cada grupo religioso y cada individuo puede tener su propia perspectiva sobre estos temas, lo que refleja la riqueza y la complejidad de la religión y la espiritualidad. En el oscuro y profético relato de los tiempos venideros, se vislumbra la batalla definitiva entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. En el templo de Dios, en el corazón de la eternidad, alguien se atreve a afirmar ser Dios mismo. Pero este desafío arrogante no será tolerado por mucho tiempo.
Las profecías ancestrales de Apocalipsis nos advierten que este impostor será derrotado por la majestuosidad de Jesús, quien vendrá con el brillo de su venida y el poder de su palabra. Las palabras de Jesús resonarán como un trueno, sacudiendo los cimientos de la creación y haciendo temblar las almas de aquellos que se atrevieron a desafiar al Todopoderoso. Pero el misterio que rodea a esta figura maligna, conocida como el Anticristo, ha intrigado a generaciones enteras. La Biblia, en su sabiduría profética, no proporciona todos los detalles sobre su persona ni sobre la naturaleza de su reinado. A lo largo de los siglos, un manto de oscuridad se ha cernido sobre este ser abominable, y solo a través del trabajo de incansables comentaristas y eruditos hemos comenzado a vislumbrar su naturaleza. En los sombríos días de la Alta Edad Media, figuras como Azzo de Montier-André se embarcaron en la tarea de llenar los vacíos de conocimiento sobre el Anticristo. Sus escritos, junto con los de otros, se fusionaron en un tratado medieval que se convirtió en el estándar de la época. Esta obra, conocida como la Carta de Azzo, se convirtió en la guía para comprender al Anticristo en la Edad Media. La visión medieval de esta figura es aterradora. El Anticristo es el reflejo oscuro y perverso de Cristo en todos los aspectos. Nace de manera siniestra, concebido por un espíritu demoníaco, en contraposición a la concepción divina de Cristo. Ambos nacen de la tribu judía, pero el Anticristo proviene de la tribu de Dan, una inversión sacrílega de la descendencia de Cristo. A medida que crece en la oscuridad, el Anticristo comienza su ministerio a los 30 años, de manera similar a Cristo, ganando seguidores y realizando señales y milagros. Sin embargo, estas señales y milagros son solo engaños, trucos diseñados para seducir a las almas incautas. El reinado del Anticristo se extenderá durante 3 años y medio, un tiempo de opresión y maldad que se cernirá sobre el mundo. Llegará a Jerusalén, donde será recibido con entusiasmo por los judíos, reverenciado como un líder mesiánico. En un acto sacrílego, construirá el templo y se sentará en el trono de Salomón, pervirtiendo el sacerdocio y la realeza justa en una grotesca parodia. El mundo se verá arrastrado hacia un conflicto espiritual épico, donde el destino de la humanidad penderá en la balanza. La lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, alcanzará su punto culminante en esta batalla final. Prepárense, queridos espectadores, para el choque de titanes que decidirá el destino de la humanidad. La amenaza del Anticristo se cierne sobre nosotros, pero la esperanza y la fe en el poder de Jesús nos guiarán a través de esta oscuridad hacia la promesa de un nuevo amanecer. El drama y la intriga continúan mientras exploramos las profundidades de la profecía y el misterio que rodea al Anticristo. En este relato apocalíptico se revela una visión aterradora de un líder que traerá persecución y opresión a una escala inimaginable. El Anticristo, un ser que se alza en la sombra, no solo afirmará su supremacía sobre Dios, sino que perseguirá ferozmente a los cristianos y a todos aquellos que se atrevan a resistir su voluntad. Las palabras del profeta Mateo resonarán en este oscuro período de la historia, cuando los fieles serán torturados por su fe, como lo predijo Jesús. Pero en medio de esta oscuridad, una esperanza se alza en forma de los 2 grandes profetas, Enoc y Elías, quienes nunca conocieron la muerte, sino que fueron llevados al paraíso terrenal. Estos profetas se alzarán contra el tirano, consolando a los elegidos y predicando la verdad en medio de la mentira y la opresión. Sin embargo, su valiente lucha tendrá un precio, ya que el Anticristo los matará al final de los 3 años y medio designados. Pero la esperanza permanece, ya que el Anticristo, en toda su maldad y arrogancia, será destruido por el poder divino de Cristo. Su caída marcará el comienzo de un intervalo breve antes del juicio final y el fin del mundo, cuando todas las almas serán sometidas a la balanza de la justicia divina. En este dramático escenario, Joaquín de Fiore, un pensador medieval, propuso una visión única de las persecuciones pasadas y futuras de la Iglesia cristiana. Sus enseñanzas inspiraron la idea de la aparición de una sucesión de anticristos, incluyendo a figuras como Nerón, Mahoma y Saladino, antes de la llegada del gran anticristo. Este gran anticristo, según Joaquín, encarnaría los peores males surgidos de la propia sociedad, especialmente la herejía y la opresión de la Iglesia. Además,
se anticipaba la llegada de otro enemigo de Dios después del Anticristo, conocido como Gog, que desataría una batalla final antes del juicio final. A lo largo de la historia, la identificación de líderes contemporáneos o figuras odiadas como el Anticristo ha persistido, desde el emperador antipapa hasta líderes del siglo XX como Benito Mussolini. El drama se intensifica a medida que exploramos estas creencias apocalípticas y los oscuros presagios del futuro. ¿Quién será el Anticristo final? ¿Cómo se desarrollarán estos eventos proféticos? Las respuestas, aún envueltas en misterio, nos instan a reflexionar sobre el destino de la humanidad y la eterna lucha entre el bien y el mal. La idea de revivir el Imperio Romano. Sin embargo, a partir del siglo XV, la obsesión por el Anticristo como un individuo terrible, ya sea futuro o presente, dio paso a la visión del Anticristo como un cuerpo colectivo del mal. Esta posición había sido aceptada en abstracto por algunos teólogos medievales, pero Martín Lutero la hizo concreta y popular. Él insistió en que la institución del papado, más que cualquier papa en particular, era el Anticristo característicamente. Prefirió concebir al Anticristo como cualquier entidad que resistiera o negara el señorío de Cristo. Aunque la idea de un individuo como el Anticristo ganó popularidad entre algunos cristianos evangélicos y fundamentalistas en el siglo XX, los católicos romanos se han vuelto menos propensos a identificar al Anticristo como una figura específica. Apocalipsis capítulo 13. Versículo 8 refleja la noción del Anticristo como una organización diabólica en cierto sentido. Cuando Jesucristo regrese, juzgará al mundo. Y aquí están las señales de juicio para que las personas se preparen. La señal del juicio moderno, el cambio climático, se investiga tanto científicamente como a través del estudio de las Escrituras. Presenta una visión compleja del impacto de la humanidad en el medio ambiente. El cambio climático se examina científicamente a través de la lente de la evidencia empírica, que enfatiza cambios discernibles en los patrones climáticos de la Tierra, el aumento de las temperaturas y el impacto de las actividades humanas. Algunos científicos argumentan que se requieren medidas de mitigación inmediatas para abordar este desafío global, proteger los ecosistemas y asegurar un futuro sostenible. Simultáneamente, el estudio de las Escrituras arroja luz sobre el papel de la humanidad como administradores de la Tierra. Muchos sistemas religiosos enfatizan el mandamiento divino de cuidar la Tierra. Escrituras bíblicas como Génesis capítulo 2, versículo 15 enfatizan las responsabilidades de la humanidad en cultivar y proteger el jardín del mundo. Integrar enseñanzas religiosas con cuestiones ambientales aboga por la coexistencia pacífica de los humanos y el medio ambiente. La convergencia de la ciencia y la religión en el cambio climático promueve un enfoque holístico para la gestión ambiental basado en principios científicos y datos, así como valores éticos. La conversación entre estos reinos enfatiza la necesidad de una colaboración para unir los esfuerzos humanos con el intrincado equilibrio del mundo natural, con el fin de preservar una tierra sana y floreciente para las generaciones futuras. La profecía de una gran lucha entre musulmanes, liderada por el tan esperado líder Almi, y una coalición de judíos y otros no musulmanes, liderada por el Anticristo, es un motivo central en varias creencias escatológicas islámicas. Este mito presagia importantes eventos cósmicos y comúnmente se entrelaza con el fin de la humanidad y visiones apocalípticas mundiales. Esta guerra profetizada representa el conflicto final entre la religión y la corrupción, con los musulmanes uniéndose detrás de Almi para oponerse a los soldados del Anticristo. La historia incluye temas de la intervención divina, la justicia y el eventual triunfo de la verdad sobre la excepción. Es vital tener en cuenta que diferentes eruditos y las tradiciones islámicas interpretan estas profecías apocalípticas de manera diferente. Algunos ven estos mitos como representaciones simbólicas de conflictos espirituales, mientras que otros los toman más literalmente como presagios de un futuro choque geopolítico. En general, la historia de una gran lucha entre musulmanes liderados por Almi y no musulmanes liderados por el Anticristo ilustra temas más amplios de la escatología islámica, como la lucha cósmica y el establecimiento final de la justicia divina. La imagen del segundo regreso de Jesús como un héroe que luchará contra los malhechores
se expresa más vívidamente en el libro del Apocalipsis. Según el apóstol Juan, representa a Jesús como un guerrero victorioso con detalles ricos y simbólicos. Apocalipsis capítulo 19 y capítulo 11, versículo 16, representan a Jesús montando un caballo blanco, un símbolo de victoria y pureza, con una espada afilada como una llama. Esta obra de arte evoca imágenes de un guerrero preparándose para participar en una guerra cósmica con las fuerzas del mal en el marco de la segunda venida de Jesús. El castigo de los malhechores se vincula con la idea de la justicia divina. Las enseñanzas y parábolas que se encuentran a lo largo del Nuevo Testamento resaltan cómo los virtuosos serán separados de los malvados al final de los tiempos. Por ejemplo, Mateo capítulo 13 del versículo 24 al 30 cuenta la parábola del trigo y las cizañas, que describe un futuro en el que los virtuosos son reunidos en el reino y los malvados son condenados y destruidos. La idea de que la justicia de Dios requiere encontrar una solución al problema del pecado y el mal proporciona la base teológica para la afirmación de Jesús de que puede salvar a la humanidad eliminando a los malhechores. Desde este ángulo, la segunda venida significa la finalización de la misión de Dios de redención para la humanidad. Es un momento de gran trascendencia. Jesús se presenta como un juez justo que pone fin al conflicto entre el bien y el mal, además de ser un salvador indulgente. Es importante tener en cuenta que diferentes sectas cristianas pueden interpretar estos componentes escatológicos de manera diferente. Mientras algunas prefieren tomar las obras apocalípticas de manera literal, otras optan por entenderlas de forma simbólica o alegórica. Además, las interpretaciones contradictorias sobre las identidades de los malhechores y la magnitud de su destrucción pueden llevar a perspectivas divergentes dentro de la comunidad cristiana. En general, aquellos que siguen esta interpretación de la segunda venida de Jesús se sienten alentados y tranquilizados por su buen comportamiento, lealtad y preparación para la segunda venida de Jesús. Esto proporciona a los creyentes un fuerte estímulo para aferrarse a su fe y tener confianza en la obra redentora que se dice que Jesús completará a su regreso. Aunque el momento de la segunda venida está cerca, nadie sabe con certeza cuándo regresará Jesús. Como Jesús mismo dijo, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el sol, sino solo el Padre conocen ese día u hora. Sorprendentemente, justo antes de que Jesús regresara al cielo, sus discípulos le hicieron la misma pregunta, y él les dijo que no les correspondía saber las estaciones o los tiempos, ya que eso estaba en manos del Padre. Jesús podría regresar en cualquier momento, y esto significa que debemos estar siempre preparados para su segunda venida. Esta enseñanza nos insta a mantenernos alerta y a centrarnos en Jesús, en lugar de distraernos con las señales y la inminencia de su regreso. Debemos estar atentos a Jesús, quien espera pacientemente regresar para dar a la gente el mayor tiempo posible para tomar una decisión y seguirlo. Jesús desea que la mayor cantidad de personas posible se arrepientan de sus pecados y lo sigan de regreso al cielo. Sin embargo, es esencial recordar que, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, como lo mencionó Pedro en su promesa. Esto refleja la paciencia del Señor y su deseo de que todos se arrepientan en lugar de perecer. Entonces, ¿cómo nos preparamos para el regreso de Jesús? La necesidad de orar a Jesús y profundizar nuestra fe en anticipación de su regreso es un motivo fundamental en la teología cristiana, especialmente en las doctrinas escatológicas de la segunda venida. Esta práctica espiritual y dedicación indican una confianza. La preparación para el inminente regreso de Jesucristo es un asunto de profunda trascendencia y urgencia. Los creyentes deben abrazar esta llamada con pasión y una fe inquebrantable. Esta idea está arraigada en numerosos pasajes bíblicos que instan inequívocamente a la necesidad de la oración y la preparación espiritual. El Nuevo Testamento rebosa de exhortaciones a los creyentes para que estén alerta, vigilantes y preparados para la venida del Señor, especialmente en las enseñanzas de Jesús y las epístolas de los apóstoles. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 44, donde Jesús instruye a sus discípulos a permanecer alerta y preparados para la llegada inesperada del Hijo de Dios. La oración hacia Jesús sirve como un vínculo directo e íntimo con la divinidad,
alineando al creyente con las enseñanzas y ejemplos establecidos por Cristo durante su ministerio terrenal. Es un reconocimiento de nuestra dependencia de la gracia de Dios y un medio para cultivar una relación personal con Jesús. La oración no es un mero ritual, sino una práctica transformadora que profundiza la conciencia espiritual y fortalece la dependencia del creyente en Dios. La construcción de la fe está inextricablemente vinculada a la preparación para el regreso del Señor. En este contexto, la fe va más allá de una simple aceptación pasiva de doctrinas. Es una confianza activa en las promesas de Dios. La fe se define en Hebreos capítulo 11, versículo 1, como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los creyentes encuentran el coraje para perseverar, soportar adversidades y mantenerse fieles en su viaje hacia la anticipada venida de Jesús. Esta fe inquebrantable no solo implica un desarrollo espiritual individual, sino también la preparación de la comunidad cristiana en su conjunto. Fomenta un sentido de deber social a través de la esperanza en el regreso del Señor, motivando a los cristianos a alentarse mutuamente y ayudarse en su caminar de fe. Las Escrituras, como se encuentra en Hebreos, nos instan a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. En lugar de abandonar la reunión, como algunos acostumbran hacerlo, la oración está intrínsecamente ligada a la búsqueda de la guía, sabiduría y fortaleza de Dios. Es un medio para unir nuestra voluntad con la voluntad divina y encontrar el camino hacia una vida recta. El Padre Nuestro, una oración modelo ofrecida por Jesús, representa una parte esencial de esta práctica espiritual y refuerza la conexión entre los creyentes y su Salvador. En este momento solemne, nos postramos ante la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Imploramos que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta oración es la manifestación de nuestro anhelo por la plenitud del reino de Dios y la sumisión total de nuestra voluntad a tus divinos designios. La preparación para el regreso de nuestro Señor, a través de la oración y la fortaleza renovada de nuestra fe, también requiere un profundo acto de arrepentimiento y autoexamen. Reconocemos nuestras propias flaquezas, nuestros pecados, y nos embarcamos en una búsqueda constante de crecimiento espiritual. El arrepentimiento, que implica alejarnos del pecado y volvernos hacia ti, refleja las enseñanzas mismas de Jesús, quien proclamó en Marcos capítulo 1, versículo 15, que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Oh Jesucristo, poderoso y misericordioso, venimos ante ti asombrados por tu incomparable poder y tu fuerza infinita. En medio de los desafíos y las incertidumbres de la vida, buscamos tu presencia divina para fortalecer nuestra fe. Concédenos la resiliencia necesaria para navegar el camino que tenemos por delante. Tú, Señor, eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Tu poder trasciende toda comprensión y nos conforta saber que, en nuestros momentos de debilidad, tu fuerza se perfecciona. Te pedimos una infusión de fe que supere las limitaciones terrenales, una fe que permanezca inquebrantable en medio de las tormentas de la vida. Jesús, tú eres la fuente de una fuerza inquebrantable, nuestro apoyo inquebrantable. En tus promesas encontramos nuestro coraje para enfrentar las pruebas con un corazón firme, confiando en tu soberanía sobre todas las circunstancias. Mientras caminamos por los valles oscuros, que tu poder ilumine nuestro camino, disipando el miedo y la duda en tiempos de incertidumbre. Señor, recuérdanos tu resurrección triunfante, la máxima manifestación de tu inigualable poder. Que el mismo poder que venció la tumba resuene en nuestro espíritu. Te entregamos nuestros miedos y nuestras incertidumbres y te pedimos la fortaleza para mantener nuestra fe, la fe para creer y el coraje para permanecer firmes en tu nombre. En tu poder incomparable encontramos consuelo y seguridad. Amén. Hemos viajado juntos a través de misterios antiguos y señales modernas en lugares donde la historia y la fe se entrelazan en el tejido de nuestra existencia. Los eventos en la cúpula de la roca y las interpretaciones que los rodean nos recuerdan la complejidad de nuestro mundo espiritual y la continua lucha entre la luz y la oscuridad. Pero en este viaje,
también encontramos un mensaje de esperanza, la promesa de renovación, unidad y la victoria final del bien sobre el mal. Mientras contemplamos estos misterios, se nos invita a reflexionar sobre nuestro propio lugar en este vasto cosmos de creencias y profecías. ¿Cómo elegimos responder a los signos de nuestro tiempo? ¿Nos unimos en la búsqueda de entendimiento y paz, o permitimos que el miedo y la división nos aparten? La historia de la humanidad está llena de momentos de crisis, seguidos por renacimientos, donde la fe, la esperanza y el amor han prevalecido. Que este relato de misterios y profecías nos inspire a buscar lo que nos une, a trabajar juntos por un mundo de comprensión, respeto y paz duradera. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión. Hasta la próxima. Sigamos buscando la luz en medio de las sombras y creyendo en el poder transformador de la fe y el amor.